Buenas tardes a todos. Mariana, no la veo a Mariana, pues, ahí está. Mariana, sí, está presente para prender la cámara y el micrófono y dar comienzo. Bueno, dimos unos minutos más, sigue entrando gente. ¿Se escucha o se escucha muy bajo? Se escucha bien. Se escucha bien. Bueno, por respeto a los presentes, así en el horario y a los horarios de Mariana, pues, por supuesto, me voy a presentar. Soy la licenciada Susana Villafañe, directora de EPSI, Estudios Psicoanalíticos de Córdoba. Quiero agradecer la presencia de un público tan disímil que hay hoy, porque están psicólogos, padres, madres, docentes, que se han convocado a esta presentación, y agradecer muy fundamentalmente, ¿vale?, a la licenciada magíster Mariana Dapués, que ha tenido la generosidad, de una manera así tan afectiva como es ella, de aceptar nuestra invitación para hacer esta presentación en nuestra casa sobre un tema tan dilemático y tan actual como es la educación sexual integral. Bueno, Mariana, decirte que es un honor tenerte con nosotros, realmente es un gusto, para mí un placer tenerte acá presente, hablándonos de este tema, porque sabemos de tu formación, de tu capacidad, de tu constante investigación sobre esta temática, de los libros que has escrito sobre este tema. Entonces realmente es un honor tenerte con nosotros, ¿no? En el nombre mío y de todos los integrantes de EPSI. Le doy la palabra. Muchas gracias. Le doy la palabra a la licenciada Valeria Serafini y Vanessa Bracamontes, que iban a ser docentes de EPSI, las encargadas de esta presentación. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola a todos. Bueno, estoy encargada de leer un poquito, ¿no?, de la trayectoria de Mariana. Es magíster, psicóloga, docente y escritora, licenciada en psicología de la UNC, especialista en psicología educacional y en educación sexual, magíster en género, sociedad y políticas públicas, en salud sexual y reproductiva, autora de los libros Cómo implementar la ESI con equidad de género en el territorio de educación y salud, con 2 ediciones, el 2019 y el 2021, y el libro Artes y ESI, experiencias y reflexiones, del 2022. Ha sido una de las pioneras de la implementación de la ESI en Córdoba y en otras provincias argentinas, invitada por el Programa Nacional. Fue miembro del equipo provincial de ESI desde su fundación en el 2007 hasta el 2016. Durante 10 años ha capacitado y asesorado en diversos territorios y niveles educativos. Desde el 2002 se dedica a trabajar en la temática de educación y salud pública, y salud sexual, en diversidad de territorios, en espacios académicos y en medios de divulgación. También como instructora docente de la Residencia de Salud Familiar del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Ha formado parte de los equipos de convivencia, ESI y escuela, familia y comunidad del Ministerio de Educación. Se ha desempeñado como jefa de área de psicología en la Dirección de Violencia Familiar del Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba en el 2008, coordinadora del curso de extensión de educación sexual integral con mirada interdisciplinaria en la Facultad de Psicología por más de 10 años, asesora académica y docente de la diplomatura de ESI de la misma facultad, y en la actualidad es titular del seminario Artes y ESI de la Facultad de Artes de la UNC. Desde el 2016 hasta la actualidad es profesora de la cátedra en la Cátedra de Psicología y Educación en la misma facultad. Realiza asesoramiento en instituciones, intervenciones y talleres sobre sexualidad, educación y perspectiva de género, tanto en el ámbito educativo como de la salud. La verdad, un placer con esta trayectoria tenerte acá con nosotros hoy, Mariana. Muchas gracias, Vale, muy amables.
le damos la palabra a Vanessa, que va a hacer la introducción para que dé comienzo a la charla. Está silenciada, Vanessa. Ahí está. Buenas tardes a todos. Soy la licenciada Vanessa Bracamonte, integrante y docente de EPSI, y es un honor queremos darle desde EPSI la bienvenida a todos. EPSI ha abierto a la comunidad por primera vez porque este tema es candente, porque este tema nos convoca desde diferentes lugares. La licenciada magíster Mariana Dapués, especialista y avesada, como lo redactó Valeria, nos invita a pensar sobre la ley que atraviesa nuestro sistema educativo y que este tema nos convoca y nos atañe a todos. Sabemos que es una ley que se resistió y se resiste en el sistema educativo, y por diferentes razones en realidad, porque por una mala interpretación, por dudas, por mitos, como dice la licenciada, y eso le da como la herramienta al sistema para seguir resistiéndose, para ser instalada de una manera adecuada. Entonces, también nos invita a pensar que la educación sexual integral nos atraviesa a todos los seres humanos, nos atraviesa desde diferentes lugares, nos convoca, nos hace mirarnos hacia nosotros mismos y también nos da la posibilidad de tener herramientas adecuadas para el crecimiento de nuestros hijos. Entonces, sin más, quiero agradecer a todos los presentes, a los padres, a los chicos, a los docentes, a los directores que hoy están presentes y que están necesitados de una charla como esta, porque nos va a develar entre mitos y verdades sobre lo que en realidad es la Ley de Educación Sexual Integral. Por otra parte, quiero recomendarles que después que la licenciada termine de exponer, vamos a tener unos minutitos para hacer preguntas. Podemos utilizar el chat o levantar la mano. Son 10, 15 minutos. Aquellas preguntas que queden por fuera, lo pueden hacer a través del Instagram, que está en el flyer de la licenciada, que ella gustosamente lo va a contestar en la medida que vaya pudiendo. Desde ya, muchas gracias a todos y le doy la palabra a la licenciada Mariana Dapués. Bueno, muchas gracias, Vane, Vale, Susana y a EPSI como institución por darme esta oportunidad de, compartir algunos de los saberes que he ido adquiriendo en el trayecto de trabajo en distintos territorios. Y, bueno, esta temática uno cree que... ¿Se escucha? Sí. Uno cree que ya está acabada porque está en una ley planteada y plasmada desde octubre de 2006, o sea, cumplió 17 años, y sin embargo, a pesar de que en el texto mismo de los lineamientos curriculares que salieron en el año 2008 decía que en el país teníamos 4 años para implementar esta ley en todas las instituciones educativas del país, claramente la resistencia viene sosteniéndose y está implementada de manera muy heterogénea en los distintos lugares. No solo de Córdoba, y teniendo en cuenta esto de la institución privada, de gestión privada o de gestión pública, que a veces eso se creía que era uno de los obstáculos, sino más allá de eso, muchas veces está influenciada por los estilos de gestión institucional más que de lo público y lo privado, y también según los territorios en donde nos vamos desenvolviendo en el trayecto de trabajo institucional. Vamos a pasar a la próxima placa, por favor. Bueno, la idea es un poco pensar en esto de la heterogeneidad de la implementación, por qué es tan importante hoy sostener las prácticas en torno a la educación sexual integral. Y lo más importante que trae la ESI es la I, ¿sí? Porque educación sexual hemos tenido toda la vida, por acción o por omisión, ¿sí? Esto del silenciamiento de las palabras, de la omisión, de eso no se habla, esto me da vergüenza, esto me da pudor,
eso que te lo enseñan en la escuela, o en la escuela que no te lo enseñan porque te lo enseñamos nosotras y nosotros en casa. Siempre esta rivalidad entre los espacios, también lo institucional y lo doméstico, que también es una falacia, porque en realidad si la institución educativa habilita conocimientos científicos confiables y actualizados, y en el hogar se obtura eso, claramente tenemos esa disidencia que trae nuevos problemas a los chicos y a las chicas de cualquier edad en que estén transitando su marco evolutivo. ¿Se entiende hasta ahí? Estoy diciendo muchas palabras rápidas. Entonces, pensar esto de que la educación sexual existió siempre, particularmente yo asistí a una institución católica en mi trayecto educativo, y las monjas, por ejemplo, nos decían que dar un beso en la boca era pecado mortal. Y ahí salían las chicas, que era escuela de chicas sola, a chapar apenas podían en Bariloche, porque se desea lo prohibido. Hay tantos psicoanalistas que tenemos en este boliche. Y bueno, por otro lado, quienes teníamos la posibilidad de tener amigas, amigos o hermanos de distintos géneros en el barrio o en la comunidad, por ahí sabíamos trabajar el vínculo de un modo más naturalizado y más equitativo que quienes solamente estaban en espacios selectos y diferenciados de un modo sexista, ¿sí? Lamentablemente esas prácticas, si bien hoy en la actualidad la mayoría de las instituciones educativas se han hecho mixtas, que también ha sido una transformación después de la ley de educación, muchas veces siguen existiendo pensamientos formalizados de que debería de existir una educación sexual para varones diferenciada de las mujeres, y ahí también en este planteo binario quedan por fuera todas estas nuevas disidencias en las identidades no hegemónicas o no binarias, ¿sí? Estoy diciendo muchas cosas alrededor, ya vamos a ir puntualizando. Volviendo a esto de por qué hubo siempre educación sexual en nuestro mundo y en nuestro país, la importancia de la I tiene que ver con la integralidad. Y la integralidad está dada por la definición de educación sexual integral que plantea la ley, y esa definición de educación sexual integral viene de un encuentro internacional que aconteció en Guatemala en el año 2000 de la OPS y la OMS, o sea, de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, donde en un encuentro internacional se acuerda una definición ampliada de sexualidad que plantea múltiples características y factores intervinientes. Pero antes de dar letra a la teoría, quería pasar a la siguiente placa y pedirles por favor que si pueden abrir sus micrófonos. La otra, dos más. Ahí va. Abrir sus micrófonos o escribir en el chat, por favor, de manera espontánea. Es necesario este intercambio para que podamos seguir charlando. ¿Cuál es la primera palabra que se le ocurre a cada una o a cada uno de ustedes cuando escuchan sexualidad? Porque existen múltiples representaciones. Gracias, empezó Rita. Derecho, ¿qué más? Pueden abrir el micrófono o escribir, lo que prefieran, me encantaría escucharles. Diversidad. Bien, sexo, porque si no parecía que eran las mejores alumnas las que estudiaron y me dijeron todos los ejes de la ESI. No, quiero desde lo criollo. Sexo, cuerpo, proceso, perdón. Aprendizaje. Aprendizaje. En mi experiencia que tengo, por ahí trabajo primero en una escuela por la mañana, que es religiosa, entonces la palabra sexualidad o ESI es como, no podríamos decirlo prohibido para los alumnos, porque lo relacionan por ahí como que es contrario a lo de la religión. Entonces, claro, y a la noche, que es ahora donde estoy, tengo un grupo de educación de adultos, primaria, sí, pero de adultos. Entonces sí, frente a hablar de sexualidad sale la palabra sexo, relaciones sexuales, hijos, entre otras, bueno, más del vocabulario de adultos. Bien, muchas gracias. No, hay un montón de palabras, Mariana, que se han ido agregando en el chat. Placer, sí, una barbaridad. Reconocimiento del cuerpo, género, está... Placer. ¿Qué más? A ver, ya te leo.
Yo hasta ahí, mira, tomé, Susana, a ver si vos tenés alguna más. Derecho, diversidad, sexo, cuerpo, proceso, aprendizaje, desarrollo, entorno, desafío, prohibido, género, relaciones sexuales, placer, reconocimiento del cuerpo. A ver, ya te vuelvo a leer. A ver, derecho, diversidad, sexo, cuerpo, proceso, intimidad y goce. Intimidad, bien. Relaciones, entorno, desafío, no tiene edad, género, emociones, poder decidir responsablemente cómo disfrutar de las relaciones sexuales, placer, reconocimiento del cuerpo, género, diversidad y placer, género. Bien. Muchas gracias. Bueno, me parece que hay varias y varios que se quedaron sin escribir, que están pensando, a ver, ¿qué quiere esta mujer con esa pregunta tan tonta? Y a la vez de pensar qué pregunta tan tonta, fíjense la cantidad de significantes y significados respecto a la alteridad y no alcancé a leer. No, respecto a la alteridad decía... Y el semejante. El semejante. Bien. Descubrimientos, respecto al semejante. Fíjense que el primer error con el cual nos encontramos cuando trabajamos la ESI en las instituciones educativas y asimismo en los consultorios, porque también había un par de preguntas previas que me llegaron en relación al espacio terapéutico, es pensar la univocidad de la significación de esta palabra, porque históricamente se ha asociado sexualidad igual a sexogenitalidad, pero fíjense que si empezamos a escarbar 2 minutos más, van a salir un montón de palabras, sensaciones y aprendizaje está saliendo ahí. Y representaciones que también van variando, porque esa profe que habló recién, yo supuse que era profe, que dijo en la escuela católica o en la escuela religiosa tendría que ver algo con lo prohibido y en la noche ya salen palabras más adultas o en relación a sexo y relaciones sexuales porque tiene que ver más como con la práctica sexual o salen hijos, ¿sí? Que tiene que ver también con la configuración de diferentes tipos de familia, amor y respeto. Fíjense que la palabra amor, cuando recién empezamos a trabajar la ley de ESI en los procesos de sensibilización, salían todo el tiempo amor, aparato reproductor femenino y masculino. Amor, aparato reproductor femenino y masculino. Todo el tiempo salía eso. Y en la actualidad, fíjense que han salido un montón de palabras y en realidad eso tiene que ver con el primer mito que decíamos, que es romper el binomio sexualidad igual a sexogenitalidad y pensar en esto de la integralidad o el valor de la I. Porque cada vez que nos planteamos una tarea, ya sea con familias, adultos, niños, jóvenes, docentes o directivos o terapeutas, tenemos que romper con esta idea de que la representación de la sexualidad que tiene cada una de esas personas es la misma que la mía. Porque ese posicionamiento históricamente, podemos decir narcisista, pero además moralizante, de que lo único válido es lo normal, entre comillas, como si existiera una única modalidad de vivenciar la sexualidad con normalidad, que históricamente tenía que ver con esto, con lo religioso y con lo que está solamente en el marco de una norma, de un imaginario social vigente. Hoy, por ejemplo, estaba tomando coloquio en la facultad y salían un montón de situaciones que traían los alumnos de arte a través del abordaje de las distintas disciplinas artísticas de cómo intervenir en episodios disruptivos respecto a la intimidad, ¿no? Esto, en nivel inicial, le bajan el pantalón a una niña o al niño y preguntan cómo se llama lo que tiene debajo del pantalón. Si se animan con suerte las docentes a intervenir y a decir, esto tiene que ver con lo privado y no con lo público y se llama pene y vulva y cada uno lo cuida, el eje cuidado del cuerpo, claramente, como dice ahí Natalia, a veces si están interiorizadas las docentes, se sienten tranquilas, seguras y han hecho un revisionismo de su propia historia que han también puesto como la diferencia de lo que me enseñaron en casa quizás no era todo lo que yo tenía que saber o aprender, a lo mejor siempre hay algo más y esta mirada integral habilita la posibilidad de contemplar distintas variables y determinantes. Pasamos una placa más. Recién les decía que esta definición de sexualidad de la cual toma la ley para hacer una definición de ESI, de educación sexual integral, es un acuerdo internacional de la OMS y la OPS y plantea la sexualidad como un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de toda su vida. Esto es
tenemos sexualidad desde que nacemos hasta que morimos. Rompemos con el mito de solamente los adolescentes en la secundaria se les revolucionan las hormonas y por eso les tenemos que dar educación sexual integral. Ese es un clásico que todavía seguimos escuchando. Podemos tener sexualidad hasta a ver, yo sumaría, además desde que nacemos hasta que morimos, en lo previo al nacimiento, porque en la gestación ya se están generando un montón de ideales en torno a este niño o esta niña o este sujeto que está por venir al mundo, y ya se están planteando un montón de idealizaciones que seguramente van a marcar de manera consciente o inconsciente el trayecto vital de esa persona. También es romper el mito de que los adultos o los ancianos o las personas de la tercera edad no tenemos sexualidad activa, ¿sí? Porque no sé si se acuerdan de una película re vieja que se llama Elsa y Fred, argentina, que está muy buena y que plantea un vínculo de amorosidad entre una pareja de la tercera edad. Nunca supimos si hubo salto del tigre, como digo yo en chiste cordobés. Sin embargo, sexualidad y afectividad hay en toda la película, ¿sí? Esto es, no necesariamente sexualidad debe de seguir asociándose solamente a lo genital o al coito, ¿sí? Entonces, sexualidad puede tener que ver con esto, con el encuentro, con el desencuentro, con los papeles de género, con las identidades, con el erotismo, con el placer, con la intimidad o la falta de intimidad en determinados momentos consigo mismo o con los otros, con la persona que uno tenga al lado, la reproducción y la no reproducción, la decisión sobre eso, la orientación sexual, ¿sí? Se expresa y se vivencia a través de múltiples cuestiones, pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. Fíjense que no dice relaciones sexuales, o sea, ni siquiera está explícito. Entonces es súper importante al poder laburar con las instituciones educativas, con familias cuidadoras, o con los docentes, o con los directivos, o con los supervisores, o con los terapeutas, o los distintos miembros del gabinete de las distintas disciplinas, que cada persona pueda hacer una revisión sobre sí misma de cuáles son los determinantes, o los pudores, o los mitos, o los prejuicios, o los tabúes que tiene, porque de la manera en que podamos objetivar esas cuestiones, también vamos a poder implementar los conocimientos científicos confiables actualizados que nos traen los materiales posteriores a la sanción de la ley. Si uno solamente adquiere resistencia por este posicionamiento moralizante o biologicista en el que estuvo criado o sumergido históricamente, claramente no va a haber posibilidad de enseñanza ni de aprendizaje en relación a conductas saludables respecto a la sexualidad. ¿Me siguen o voy muy rápido? Bien, Mari. Bien. Griten, porque a veces Está me bien, dicen que está bien. No, necesitan está su bien. lado. Perfecto. Bueno, entonces, la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, por supuesto, no todas ellas se vivencian o se expresan al mismo momento, o siempre, o de la misma manera para todo el mundo. Estos son como las etapas evolutivas de Freud o de Piaget respecto a lo psicosexual o a lo cognitivo. Bueno, son conocimientos adquiridos en otra época, hace más de 100 años y demás. Uy, están anacrónicos. A lo mejor están anacrónicos en la temporalidad, en que la latencia se diluyó, en un montón de cuestiones de cambios, pero sin embargo la sucesión de esa investigación que llevó a cabo determinadas cuestiones sigue estando vigente, adecuándola al contexto y a los conceptos que circulan en un determinado lugar, ¿sí? Hablábamos con Van en la previa a esto también, que no es lo mismo estar en una institución masiva con 1.500 estudiantes que estar en una institución que tiene 100, 150, 80 o 200 alumnos o alumnas en un contexto rural o en un pueblo, ¿sí? Pero no porque la sexualidad sea diferencial y todo el mundo tiene acceso a internet y la viralización de imágenes puede seguir aconteciendo, sino porque también estas cuestiones de lo público y lo privado se cercenan según el contexto en el que estamos vivenciando la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, la sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, no se niega de ninguna manera la biología, pero no se cree que es lo único, ¿sí? Porque las religiones han tendido a hacer una exageración de la naturaleza en torno a la sexualidad, como decir, se nace macho o hembra y solamente eso es lo sano y lo ¿cómo se dice?, complementario. Y las especies, si uno se pone a estudiar un poquito más de la biología,
las especies animales y vegetales tampoco son solamente macho o hembra, ¿sí? Tampoco ni siquiera la naturaleza es tan binaria como creemos que nos han enseñado, ¿sí? La actualización en torno a cuestiones biológicas y naturales también nos demuestra la diversidad. Entonces, no es la idea hacer la apología de la diversidad, como muchas veces también se la critica a la ESI, sino el respeto a la diversidad, que es otra cuestión. Es poder reconocer que no todo es binario, que no todo es blanco-negro, que hay un montón de matices en el trayecto de la construcción subjetiva de una persona y que esta influencia también de lo psicológico, lo social, lo económico, lo político, lo cultural, lo ético, lo legal, lo histórico, lo religioso y lo espiritual nos va a atravesar permanentemente en el trayecto de nuestra vida. Pasamos a la otra. Me detengo mucho en esta parte porque es solamente a partir de esta mirada compleja de la sexualidad que podemos trabajar la ESI de una manera seria, ¿sí? Y digo seria porque también hay mucho fundamentalismo polarizado en torno a, no sé si recuerdan cerca de la discusión en diputados de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que o era como en Córdoba, es Talleres y Belgrano, en Buenos Aires, Boca River, ahí era pañuelo celeste y pañuelo verde. Una cosa de locos, porque en realidad hay un montón de otros clubes si vamos al fútbol. No solo es Boca River, no solo es Talleres y Belgrano, estoy diciendo una cosa muy burda quizás para algunos y algunas, pero está bueno pensar esto de las polaridades que claramente no nos traen ningún beneficio. Entonces, pensar la sexualidad de manera ampliada nos hace pensar una ESI de manera ampliada, contextualizada, y pensar la definición misma de ESI, que también trae, que es una práctica educativa que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, éticos y culturales, también nos hace posicionarnos de una manera respetuosa de la diversidad. Luego vienen en este gráfico los ejes de la ESI que se desglosan del artículo 3. El artículo 3 plantea los objetivos de la ley, y dentro de esos ejes el Programa Nacional de ESI, que es el órgano de aplicación de la ley, va construyendo material teórico y técnico para dar cuerpo a la implementación de esta legislación del año 2006. Por eso hay sucesión de esa implementación y hay proceso en esa implementación misma. O sea, la ley se sanciona en 2006, en 2008 recién vienen los contenidos curriculares para decir qué se debe trabajar en nivel inicial, en primario, en secundario, en superior. Luego vienen los escritos sobre los materiales didácticos, pedagógico-didácticos para cada uno de los niveles. Acá dice Mariana, nos invita a la sexualidad a repensar el conocimiento de nuestro cuerpo y nuestra posibilidad, y se me corta. Bueno, después lo vamos tomando. Entonces, volví al artículo 3, desde el cual se desglosan los ejes. Los ejes tienen que ver con esto, con cuerpo, derechos, afectividad, diversidad y género, ¿sí? Y luego, como modo de intervenir en las instituciones educativas, también se crean, desde el Programa Nacional y con articulación bastante federal, porque se hizo toda una convocatoria a los distintos equipos de las distintas provincias y ciudades de nuestro país, las puertas de entrada. Ya vamos a avanzar sobre eso más adelante. ¿Pasamos a la otra? Bueno, esto es lo que estaba yo diciendo recién, derecho, género, cuerpo y salud, afectividad y diversidad son los 5 ejes. Acá, como dicen en matemática, el orden de los factores no altera el producto. Hacen figura o fondos según la situación con la que nos encontramos, cada uno de esos ejes. En general se priorizan 2 o 3, haciendo figura, y lo importante es cuando uno genera una estrategia de intervención, priorizarlos porque no se puede abordar todo en el mismo momento y en el mismo lugar, sino hacer una secuenciación de trabajo. Pero claramente hay situaciones que nos traen per se un contenido para trabajar. ¿Pasamos a la otra? Bueno, ejercer nuestros derechos, esto es súper importante, porque había una pregunta que ahora no me acuerdo exactamente, Vane, pero ya la vamos a leer, pero que tenía que ver con esto un poco de la disquisición de la escuela y la familia y el rol por ahí del psicólogo en una institución. ¿Qué pasaba cuando, capaz no la digo textual, pero qué pasaba cuando en una institución educativa los padres interpelaban a la institución educativa porque querían que no les diera ESI a los niños, niñas o adolescentes? ¿Y cómo hacía por ahí la institución? ¿Para avalar al docente que sí quería implementar esta ESI o para acompañar a un gabinetista o a una psicóloga, trabajadora social que quería poner en marcha la ley?
la respuesta hacia eso tiene que ver con nuestros derechos, ¿sí? En la medida en que los adultos nos vayamos moviendo en el marco legislativo vigente, vamos a estar respondiendo de manera adecuada y protegidos por las leyes vigentes. Esto es, la ley de ESI se inscribe en un marco de políticas públicas que tienen que ver con el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes y la equidad en torno a igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. Eso es lo que plantea la ley, por ejemplo, respecto a género, porque también hay toda una malversación de los lados de ultraconservadores o de ultraderecha, donde hablan de ideología de género. Ideología de género es un concepto, bueno, no me voy a extender mucho, pero que surgió en el año 2000, alrededor del año 2000, en torno a justamente todos estos movimientos internacionales que promovían los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las mujeres a nivel internacional. Y en ese momento el Vaticano, por primera vez, empieza a hacer toda una exposición de que se ponía como en jaque el rol materno de la mujer y que se estaba como tergiversando el rol de la mujer en el mundo. Entonces, esto que intentaba generar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres en torno a los derechos sexuales y reproductivos, empiezan a tratarlo de una manera despectiva como ideología de género, ¿sí? Viene desde allá. Ahora, cuando empiezan todos estos debates en torno a la ESI sí, a la ESI no, estos mismos sectores, aprovechando la volteada ¿cómo se dice? Hay un dicho que es como a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Cuando hay jaque a determinadas legislaciones o movimientos que se están como poniendo en juego, porque este cambio de pensamiento, que lo que dice la ley de ESI es procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres, no dice otra cosa, no dice lo de los derechos sexuales y reproductivos, aunque después estén contenidos en los contenidos curriculares, valga la redundancia, en el nivel secundario y superior, pero no plantea ninguna cuestión de ideología de género. De hecho, en la ley misma la palabra género no existe, porque justamente esta legislación, la ley 2650, se surge y es aprobada por diputados y senadores luego de mucho debate con distintas secciones de nuestro país, incluidos los credos, ¿sí? No solo de la religión católica, sino de diversas religiones. Entonces, el acuerdo al que se llega es esto de procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. Y si uno le pregunta a alguien de una familia, ¿a usted no le gustaría que a su hija y a su hijo lo traten con respeto, le den la oportunidad de elegir qué quiere estudiar, de que pueda jugar a la cuerda saltando, a la pelota, con una muñeca o con un autito, o construir con bloques? ¿No le parece que darle oportunidades de simbolizar después va a habilitar que esa persona pueda elegir en un espacio futuro su vida, sus intenciones, su vocación? O sea, hay cuestiones que se interpelan desde lugares medios nocivos, desconociendo cuestiones científicas, confiables, actualizadas y discutidas previamente para que salga la sanción de una ley. Entonces, la escuela es un espacio para universalizar derechos. ¿Esto qué quiere decir? Que si las familias opinan algo diferencial, tienen su espacio en el ámbito familiar para plantear con su criterio lo que desean, ¿sí? Pero la institución educativa tiene que garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a información científica, confiable y actualizada en la medida de la gradualidad de su autonomía progresiva, que esa es otra ley, la 26061. Porque cuando decimos que surge en el marco de varias políticas públicas, también tenemos que pensar que el patriarcado no es un eslogan de las feministas, sino que es un estado de cuestiones legales, socio-histórico-culturales, en las cuales el pater family era el dueño de la familia, del hogar, de los caballos, de la vivienda, del auto si existía o del carro, y además de su mujer y de sus hijos, que eran su propiedad como si fueran objetos, ¿sí? Luego en nuestro país, en la década del 80, cuando surge la democracia, entre el 83 y el 85, se empieza a gestar la patria potestad compartida, que recién ahí se le da potestad, o sea, capacidad de decisión a la mujer, por igual que al varón, en un matrimonio heteronormado, para la decisión sobre la vida de los hijos y las hijas. ¿Me siguen?
Quienes son jóvenes van a decir, ¿qué está diciendo esta señora vieja? Y quienes son viejas como yo van a decir, me acuerdo en la época de Alfonsín que salió esto como una ley revolucionaria. Y al poco tiempo también salió la ley del divorcio, que también cuando salió esa ley se decía, todo el mundo se va a divorciar, y no, las personas que se divorciaban eran aquellas que ya se estaban tirando el cacerolazo en la cabeza y que necesitaban no la convivencia, sino otro modo de transitar y seguir cuidando a niños, niñas y adolescentes. Ya te doy la palabra, dame un segundo. Y por último, o en tercer lugar, está la ley 26061 de protección integral de niños, niñas y adolescentes, que también fue sancionada en el año 2006, donde se plantea que los chicos y las chicas son sujetos de derecho con autonomía progresiva. ¿Esto qué quiere decir? Que si un niño de 2 años está en un litigio respecto a la tenencia, la custodia y el cuidado parental, puede, si a través de un espacio terapéutico o de la palabra, si ya puede hablar y demás, si tiene sus adquisiciones evolutivas en marcha, decir, por ejemplo, no quiero ir con mi mamá o no quiero ir con mi papá, y esa palabra es superior a lo que piensen o disputan madre o padre que están en litigio. Ese criterio se llama interés superior del niño y es un concepto que está dentro de la 26061. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque en realidad es en el marco de estas legislaciones que tenemos que movernos los profesionales, los docentes y los adultos para respetar no solo, esto no quiere decir el abandono de las infancias y las adolescencias, entonces que los chicos hagan lo que quieran y tienen puros derechos y no tienen responsabilidades, todo este tipo de cosas se escuchan. Yo no estoy hablando de eso, yo creo que la responsabilidad también es progresiva según la autonomía, que es necesario poner límites a la vez que poner ternura. Porque un niño o una niña sin la posibilidad de haber sido abrazada, alojada y demás, tampoco va a poder posicionarse en la vida con solo el límite que parece, según determinadas posiciones ultramoralizantes, tan necesario, ¿sí? Entonces, es un poco de cada cosa, es una manera difícil la de poder construir subjetividad desde un lugar adulto y de cuidado, pero es necesaria la asimetría, pero una asimetría respetuosa. ¿Alguien tiene la mano levantada? Sí, ¿qué tal? Yo, Gabriela. ¿Cómo estás? Yo había hecho esa pregunta de la escuela, porque yo estando en la escuela, bueno, me ha tocado justamente tener dificultades en estas instancias. Por ejemplo, los padres pedir que ese día que se diera educación sexual integral, los hijos no vayan, y desde la escuela aceptarlo. Claro, entonces pero ahí Gaby, ¿vos sos Sí. psicóloga? Sí. Hay dos cosas. Primero, que en esa escuela habría que ver qué educación sexual están dando, porque si es una educación sexual integral, en la cual se labura afectividad, cuerpo, derecho, género, diversidad, no es una sola clase ni es una sola hora. Se elabora durante todo el año como proyecto educativo. Por lo tanto, la educación en sexualidad ampliada no tiene un horario fijo, a no ser que solamente se esté remitiendo a una charla sobre métodos anticonceptivos y prevención de ITS, por ejemplo, en la secundaria, que sin embargo, la institución, como es un espacio universalizador de derechos, debería de tampoco informar eso a las familias en ese momento, sí como un proyecto al inicio del año. Yo a todas las escuelas que me llaman para asesorar les digo, ustedes a principio de año si van a laburar con ESI, tienen que ponerles una síntesis de la ley y el link de la legislación para que las familias se enteren. Una síntesis de los contenidos curriculares que van a trabajar según el nivel o el año y el link de los lineamientos curriculares. O sea, las familias son corresponsables del cuidado y la educación de sus hijos, hijas y adolescentes, ¿sí? Entonces, pensar que solamente es ese lugar es que hay una educación biologicista o moralizante que claramente no es integral y la institución está perdiendo de vista desde su lugar de gestión que esto es una ley y que igual que no le preguntan a la madre y al padre si le tienen que dar matemáticas, geografía o la efeméride desde el 24 de marzo porque cambió hace 15 años, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, está en el cronograma del Ministerio de Educación. ¿Se entiende lo que digo? Hay cosas en las cuales hay especialistas que debaten sobre esto, que no soy yo, a mí no me llamaron para preguntarme sobre esto, yo la implemento porque considero que es una legislación que trae muchos beneficios, que cumple con tener la afectividad de los niños, niñas y adolescentes
como ninguna otra situación previa en el sistema educativo. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Lo que pasa es que a veces queda como medio desdibujado el rol del psicólogo ahí, porque la escuela a veces dice que tampoco quiere tener problemas. Entonces, ¿cuáles son primero? ¿Los derechos del niño, los derechos del padre? Obviamente que los del niño. Dígale a la directora. Dígale que lea la ley, no que lo digo yo. Que lea la 26061. Que está, además, los mismos documentos del Ministerio de Educación Nacional y Provincial acuerdan con estas políticas públicas. O sea, están todas firmadas por el Consejo Federal de Educación, donde participan todos los ministros de las distintas provincias. Entonces, no puede un padre, una madre o una directora decidir sobre la política pública de un país. Y la directora o el equipo de gestión tendrá que ponerse en marcha. Y si la institución está incurriendo en una vulneración de derechos, quizás sí desde el gabinete se puede llamar a la supervisión y poner en conocimiento para que acompañe un proceso de readecuación de lo que están haciendo. Eso es lo que quería saber. O sea, lo que se hace, entonces, bueno, intervenir hacia afuera, digamos. Sí, o sea, la posibilidad de diálogo siempre tiene que estar presente. Lo óptimo sería que desde el gabinete se pudiera hablar con el equipo directivo de gestión, pero sin embargo, si eso es imposible, o llamás al programa provincial de ESI, a ver si te dan una entrevista, para decirlo de una manera elegante, o llamás a la supervisora de la zona de inspección, que son quienes tienen la potestad de controlar que las políticas públicas se lleven a cabo y que los contenidos sean los que están en los lineamientos curriculares. ¿Avanzo un poquito más? No, por nada. ¿Otra plaquita? Bueno, propiciar la equidad de género, también ya dije un poco sobre esto. El género es una categoría relacional, entonces una cosa es este concepto de desvirtuar lo que tiene que ver con la igualdad de trato de oportunidades, y otra cuestión es la perspectiva de equidad de género, ¿sí? Tenemos el sexo biológico, se nace macho o hembra desde lo binario, como decíamos antes. El género es una construcción sociohistórico-cultural de cuál es el ideal de ser varón, mujer, o varón trans, o mujer trans, o no binaria, como surgen hoy las disidencias en torno a las identidades. No hay un solo modo, no es lo mismo, aunque acá y en Afganistán o en Palestina las mujeres tengamos el mismo aparato reproductor femenino o los varones el masculino al interior de su abdomen, eso no implica que sean iguales los varones y las mujeres en los distintos contextos, territorios y épocas. Piensen también para su historia vital e indaguen cómo eran sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, con A, con E, con O, con lo que les guste, pero piensen en las prácticas sociales que tenían cada uno de los géneros. Claramente no eran los mismos o las mismas. Hasta estas cuestiones de que en la actualidad son la primera generación que pudo adquirir estudios universitarios, por ejemplo, y que somos hijos de inmigrantes que trabajaron en el campo, que no tenían el tercer grado completo. Hay un montón de cosas y que por eso mismo y por la violencia económica silenciada, las mujeres se quedaban cosiendo, bordando y abriendo la puerta para ir a jugar, ¿sí? Hasta en las letras de las canciones infantiles claramente se vienen sosteniendo y reproduciendo estereotipos de lo masculino y lo femenino que tienen que ver con la idealización de un concepto de género vigente en un determinado espacio social. Entonces, la idea de poder poner en clave de género o interpelar determinadas cuestiones en clave de equidad de género es para ver las desigualdades. Había mujeres que claramente les gustaba estar en su hogar, coser, bordar y abrir la puerta para ir a jugar, lo digo como un chiste, ¿no? Y había otras mujeres que no, que hubieran deseado salir a la calle, al espacio público, a defender un montón de cuestiones en sus prácticas cotidianas, y estaba omitida la posibilidad de la participación pública. De hecho, en nuestro país hace 70 y pico de años que se vota, o sea, el sufragio femenino es una cosa nueva en una historia de miles de años, ¿se entiende? O sea, hay un montón de desigualdades, como antes que escuchamos el vecino de enfrente pegarle a la doña y todo el mundo le decía no te metas en cada uno en su casa y él es el dueño de su mujer y sus hijos, o sea, como coletazo del patriarcado. Actualmente hay un montón de legislaciones que visibilizan la vulneración de derechos y ponen en jaque las desigualdades. A muchas personas les son inconvenientes estas cuestiones, porque exhiben los privilegios.
Y esto de los privilegios muchas veces son naturalizados y muchas veces hasta las mujeres desde una conducta micromachista sostenemos. No es que la culpa es de los hombres, de los varones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pasamos a la otra placa. Bueno, acá hay un glosario de la Fundación Huésped para explicitar un poco lo que yo ya venía explicando, el sexo biológico ya lo dije, género ya lo dije. Identidad de género está bueno diferenciarlo de la orientación, porque la identidad tiene que ver con la autopercepción. ¿Cómo yo me autopercibo? ¿Quién digo que soy yo? Hola, yo soy Mariana, me autopercibo mujer. Otra persona puede decir, hola, soy Roberto Carlos, aunque nací con vulva. O sea, soy una mujer trans, ¿se entiende? O sea, la identidad autopercibida es cómo yo me defino frente al mundo. Y la identidad es pública, ¿cómo quiero que me llamen? En las instituciones educativas muchas veces no hay cambio registral, porque hay chicos o chicas que están transicionando, y muchas veces los docentes o los directivos le dicen, ah, no, pero si no tenés el DNI, yo te voy a seguir llamando por tu nombre de pila. No. En la ley de identidad de género dice que la sola autopercepción implica que las otras personas te nominen como vos te autopercibís, aún si todavía no tenés el cambio registral en el DNI. Eso es importante. Y nadie tiene por qué interpelar la identidad porque es una sensación, es una vivencia de género, ¿sí? Es una autopercepción, algo muy íntimo. Por otro lado está la orientación sexual. Estos dos conceptos son plausibles de muchas situaciones de discriminación y vulneración de derechos, lamentablemente, adentro y afuera de las escuelas. La orientación sexual es parte de la intimidad. Nadie tiene por qué decir qué le gusta, cómo le gusta, ni cuál es su atracción sexoafectiva. Muchas veces las personas esperan que quien tiene una disidencia en torno a la orientación lo diga públicamente. Ah, pero ¿y por qué él no me dijo? ¿Pero usted le dijo que es hétero y que le gusta el salto del tigre 3 veces a la semana? No, es parte de la intimidad, ¿se entiende? O sea, nadie tiene por qué interpelar la intimidad de las personas siempre y cuando no haya vulneración de derechos, ni para adentro ni para afuera de los vínculos. No sé si soy clara. Y el último concepto tiene que ver con la expresión de género, que es el modo en que nosotros nos mostramos en el mundo cotidiano. Pero muchas veces cuando dicen, ah, fulanito tiene todas las plumas, o fulanita es machona, o fulanito hace tal cosa, los modos de expresión de género, ¿sí? Los modos en que nos vestimos, en que utilizamos nuestras manos, los modos de expresión, el timbre de voz, la cadencia, un montón de cosas, tienen que ver con cómo cada uno de nosotros y nosotras puede expresarse en el espacio público, pero no necesariamente implican ni un cambio de identidad ni un cambio de orientación. Entonces es importante la discriminación de manera positiva, la diferenciación entre estos tres conceptos, ¿sí? Pasamos a la otra. Bueno, los micromachismos son actitudes de dominación suave o de bajísima intensidad, como hábiles artes del dominio que son reiterativos e invisibles, ¿sí? A ver, vamos a correr las mesas en el aula, vengan los varones porque las chicas tienen que barrer. Un aplauso para el asador, que fue el único que se estuvo quemando, y las doñas estuvieron haciendo la verdura todas las 62 horas y nadie aplaude a la que hizo la ensalada, ¿sí? Estoy diciendo cosas criollas. Pero hay un montón de cuestiones que son como invisibles, que se naturalizan y se reproducen determinados estereotipos, que generan inequidad y violencia simbólica. ¿Pasamos a la otra? Bueno, respetar la diversidad tiene que ver también con los conceptos que estuve diferenciando recién. Es importante pensar en la posibilidad de vivir en un mundo plural, no solamente como a mí me gusta. Y la idea de una convivencia saludable implica que aunque no me guste el otro o la otra, yo tengo que respetar su existencia. No lo puedo matar, odiar y poner, voy a decir, la motosierra que está de moda, ¿sí? No puede haber silencio pedagógico frente a la discriminación. No puede haber silencio de parte de los adultos y las adultas cuando vemos situaciones de hostigamiento, vulneración de derechos y demás. Entonces, es importante pensar que este silencio pedagógico es una omisión que muchas veces reproduce la violencia. ¿Pasamos a la otra? Bueno, y valorar la afectividad, esto que al principio decíamos que siempre salía el amor, por ejemplo, en relación a la sexualidad.
la afectividad, no es que el amor esté mal, según esta ley, todo lo contrario, está divino que existe el amor y en todos los vínculos, ¿sí? Que sean lo más amorosos posible. Pero muchas veces también sabemos que la afectividad es mucho más amplia que el amor, que también abarca el conflicto, los enojos, la ira, la vergüenza, el pudor, bueno, un montón de sensaciones, emociones y sentimientos que nos acontecen a los humanos cuando estamos en relación o en vínculo con un otro o una otra. Entonces, valorar la afectividad es tratar de transitar una convivencia lo más saludable posible, rechazando la mayoría de las situaciones de coerción en torno al afecto, al abuso o a la violencia de género. Si sabemos que el novio del adolescente le dice que si va con esa pollera, él no sale con ella porque parece una trola, como dicen, estoy diciendo, ¿puedo decir más malas palabras acá o no? O en EPSI no se dicen malas palabras. Y se genera toda una situación de que, claro, bueno, por eso te miraron los otros. No, me miraron porque son unos desubicados, porque yo me tengo que poder poner la pollera que quiero mientras no esté molestando a nadie, y ellos son los que no tienen por qué meterse debajo de mi pollera porque mi cuerpo es mío, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde estas cuestiones de violencia de género suavecitas después terminan en situaciones de vulneración grave de derechos, ¿sí? De acoso, de abuso y demás? ¿Pasamos? Bueno, no existen malas palabras, dice Antonio, tal cual. Y ahí Fontana Rosa hacía una cosa hermosa en un congreso de la lengua hace muchos años respecto a esto de las malas palabras. El cuerpo no abarca solo la dimensión biológica, el cuerpo es el escenario de nuestra subjetividad y cada uno y cada una se presenta como puede a veces y como quiere otras veces frente al resto de la sociedad. Y claramente tenemos huellas y marcas que muchas veces no son visibles, como las cicatrices, que también nos hacen o más fuertes o más débiles, según también el modo de vincularnos con los otros y las otras. Entonces, esto de la importancia del autocuidado, la promoción de la salud, romper con los estereotipos de belleza, son cuestiones a trabajar desde nivel inicial hasta nivel superior. Otra de las preguntas tenía que ver con esto de lo público y lo privado, ¿no? Que ¿cómo hacemos para laburarlo en las instituciones educativas cuando hay tanto bombardeo y tanta desmadre en las redes sociales? Está bueno si hay una ESI integral, o sea, si la educación sexual es integral y se puede laburar desde nivel inicial con esto de el cuerpo es mío y no lo tocan los otros y las otras. Hoy en este taller que contaba de los alumnos de profesorado, habían hecho todo un juego que es reconocido, pero del semáforo de las partes del cuerpo. Entonces, trabajar con niños de 3, 4 y 5 años, cuáles son las partes de verde y cuáles son las partes de rojo, ¿no? Y cuáles son las de amarillo, o sea, qué partes pueden tocar el resto de los humanos, qué partes no pueden tocar ni deben, y qué partes son según la comodidad o incomodidad de mi cuerpo, que yo puedo decirle al otro o a la otra qué me gusta y qué no me gusta. Porque para alguien puede ser amoroso que sea un cariñito así en la cabeza, y para alguien que le hagan así puede ser una cosa reactiva de rechazo, porque quizás, no sé, la madre, el padre o el cuidador le hacían eso con los dientes fruncidos para ponerle el límite agresivo, pasivo-agresivo, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, claramente el cuerpo, al ser el escenario de la subjetividad, no tiene la misma trayectoria para una persona que para la otra, y está bueno pensar en eso también para respetar al propio cuerpo y al cuerpo ajeno. ¿Cambiamos otra más? Bueno, ¿qué hablar? Primero tenemos que ver cuáles son nuestros destinatarios, ¿no? A ver, el nivel educativo, el nivel socioeconómico y cultural para adecuar las palabras, no por discriminar, o los pobres o los ricos. No, los pobres, los ricos, los medios, todos tienen necesidades en torno a la construcción de la sexualidad y la subjetividad, pero el qué hablar y el cómo hablar tienen que estar adecuados al contexto. Y el qué específicamente hay que remitirse a los lineamientos curriculares que han sido debatidos por un montón de años hasta que salieron, y claramente van haciendo detalles de construcción evolutiva en la primera infancia, el cuerpo es mío, el respeto de lo público y lo privado, lo propio y lo ajeno, los modos adecuados de conducirse en la sociabilidad, la diversidad de familias, los juegos y los juguetes no tienen género, la posibilidad de simbolizar situaciones que nos van aconteciendo en la vida
cotidiana, los secretos buenos y los secretos malos para la prevención del abuso sexual infantil, sabiendo que hay altos niveles de abuso sexual infantil en familias y contextos cercanos a la vida cotidiana de las personas, o sea, o la familia interna, o la familia externa, o los amigos y amigas, cubren el 70 y pico % de los casos de abuso sexual infantil. Entonces, son cifras alarmantes. Claramente la institución tiene que poder poner un espacio de diálogo, de escucha y acompañamiento cuando en las familias se están vulnerando los derechos. Por eso con mis hijos no te metas es un eslogan que está anacrónico, ¿sí? Porque pierde de vista los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Porque si las madres y los padres están ocupados de la salud integral y desde una mirada compasiva y tierna de sus hijos e hijas, no les va a preocupar si en el jardín a la pochola le dicen vulva y al pirulín le dicen pene, ¿sí? Les va a preocupar si hay situaciones de vulneración de derechos adentro o afuera de la institución educativa. El cómo hay un montón de estrategias, el desde dónde, desde los 5 ejes, para poder laburar de una manera seria, los docentes, los profesionales tienen que estar alfabetizados en las legislaciones y en los contenidos que traen estas legislaciones. Esto de los 5 ejes no es una nominación, implican modos de intervención y contenidos específicos. Y la estrategia claramente, desde el lugar de lo pedagógico didáctico, se va construyendo según el contexto y estos contenidos de los cuales hablábamos. Entonces, partir de la definición integral de la sexualidad y el rol siempre se construye con otros y otras, como nuestra sexualidad, como nuestra subjetividad, promoviendo el diálogo y la confianza. ¿Pasamos a otra? Bueno, las puertas de entrada que yo les mencionaba al principio son como los modos metodológicos en los cuales se puede utilizar desde la escuela para trabajar la ESI. El primero, adentro o afuera de la escuela, la reflexión sobre nosotras y nosotros mismos. Somos psicólogos y psicólogas, tenemos que, como decía una vieja que conocía, revisarnos la azotea. ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Cuáles son nuestros mitos, nuestros tabúes, nuestros prejuicios? El cercenamiento que nosotros tuvimos en nuestra propia historia respecto a lo prohibido y a lo permitido. Con el blanqueo de eso, podemos empezar a utilizar los contenidos curriculares científicos, confiables y actualizados. Usar fuentes que sean vigentes, no textos de hace 1000 años, porque en estas temáticas la actualización es indispensable, ¿sí? Ayer veía, por ejemplo, un texto que me acercaron de una vasectomía con un gel, que ni siquiera es con una cirugía ambulatoria. Saben que los métodos anticonceptivos quirúrgicos son la vasectomía y la ligadura tubaria. Bueno, ahora en el mundo, todavía Argentina no llegó, hay una vasectomía en la cual se pone con una inyección un gel que obstruye el conducto deferente y tendría la misma funcionalidad, por ejemplo, que la vasectomía. Es un método anticonceptivo para los varones que, además, en el marco de la historia patriarcal de nuestro país, solamente tenemos o el preservativo o la vasectomía. Y para las mujeres, 8 métodos, ¿sí? Esa invasión del cuerpo femenino también tiene que ver con el patriarcado y el poder del privilegio de los espacios de salud, en general habiendo sido domesticado por los varones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, el abordaje curricular ya he explicitado mucho sobre eso, pero les recomiendo que miren los lineamientos curriculares de ESI, la organización de la vida institucional, que tiene que ver con los modos en los cuales organizamos las grupalidades al interior de la institución. Si decimos los varones forman adelante y las mujeres atrás, los varones van a fútbol y las chicas al acorio de la Isla Bonita, a ver si hay viejas como yo que sepan lo que es la Isla Bonita. Hacemos siempre agrupamientos sexistas, no es un tema de Madonna del año de Montoto. Montoto tampoco lo deben conocer. Bueno, hay modos de organización de la vida institucional que han estado atravesados siempre por dispositivos sexistas. Y eso es la inhibición, muchas veces, a potencialidades y a derechos. No quiere decir que no pueden estar juntos los varones y juntas las mujeres en determinadas actividades. El problema es que siempre haya agrupamientos sexistas en una institución, ¿se entiende? Y lo último, los episodios disruptivos, que son aquellas cuestiones que surgen sin pedir permiso en las instituciones educativas,
bueno, un embarazo no intencional en la adolescencia, un tocamiento inadecuado a una situación de violencia de género, un montón de cuestiones que siguen aconteciendo, o los chicos de quinto inflaron un preservativo y la profe de biología se puso colorada y pidió amonestaciones para todos y todas, después vino el preceptor y los echó del aula para que fueran a, no sé, qué sé yo, cada uno con su librito, hasta que alguien dijo, bueno, miren, un preservativo, ¿saben para qué sirve? Es el único modo de prevención de las ITS, infecciones de transmisión sexual, como son, no son como antes se pensaba que cualquier infección de transmisión sexual llevaba a la muerte, como era el VIH-Sida, son patologías transitorias, tratables y curables en la mayoría de los casos, o llegan a ser enfermedades crónicas, y tienen un tratamiento y una buena calidad de vida. Claramente se puede educar también en eso con información científica confiable y actualizada. Y por último, siempre responder a los episodios disruptivos desde los 5 ejes. ¿Qué haría yo desde la equidad de género? ¿Qué haría yo desde el respeto a la diversidad? ¿Qué haría yo desde el cuidado del cuerpo y la salud? ¿Qué haría yo desde un enfoque de derechos? ¿Sí? Cada uno de los ejes nos va a dar una respuesta ante un episodio disruptivo. Y por último, la articulación con las familias. No es que las familias quedan afuera de la institución educativa. En el artículo 9 se plantea la articulación necesaria con las familias. La información de ida y vuelta, ¿sí? Hoy también en este espacio de enseñanza-aprendizaje, los alumnos habían llevado un montón de, una recopilación de videos de cantantes y músicos de rock y distintos géneros, con disidencias en torno a la expresión de género, a la identidad de género y a la orientación sexoafectiva. Y lo querían utilizar con chicos de quinto y sexto grado. Yo les dije, si ustedes utilizan eso, claramente van a generar una posibilidad reactiva de las familias. ¿Por qué primero no invitan a las familias, que quizás sean de la misma generación que estos músicos que ustedes eligieron, trabajan con ellos los supuestos de las disidencias sexoafectivas, y cuando se sientan que están identificados por una cuestión etaria, generacional y demás, le pueden explicar que esto lo van a elaborar con los chicos con otros recursos infantos juveniles para que puedan comprender con el lenguaje de la actualidad de los chicos y las chicas esta cuestión del respeto a la diversidad. ¿Se entiende? O sea, es ir adecuando los recursos según los destinatarios y no generando cuestiones disruptivas, sino espacios de articulación y diálogo. ¿Pasamos a la otra? Bueno, en conclusión, en la medida en que los adultos revisemos nuestro posicionamiento personal, lo pautado por la ley, los contenidos de cada nivel, la organización de la vida institucional, informemos a las familias y las invitemos, no acontecerán tantos episodios que irrumpan en la cotidianeidad de la escuela respecto a la sexualidad. ¿Una más? Bueno, nada, ahí están mis datos de contacto, y bueno, si quedan preguntas y demás, no sé, hasta acá. Gracias. La verdad que maravilloso, Mariana, excelente, muy precisa, palabra por palabra, entendible. La verdad que uno se puede perder fácilmente en todo esto porque es una ley y no la conocemos, esa es la realidad, no la conocemos. Muchas veces lo que suele pasar en las escuelas con los propios protagonistas, preceptores, docentes, no la conocen. Y entonces hay acontecimientos como irruptivos, como vos decís, un embarazo no deseado, y a veces se toman la postura del docente o del preceptor, que es uno de los, creo yo, uno de los integrantes de esta escena más importante, porque están muy en contacto con los alumnos, desde un lugar muy personal y no desde realmente pensar a la ley y ponerla a trabajar con todos los lineamientos que vos has dado. Así que la verdad que un placer y muy claro. Muchas gracias. En este libro, ya voy a hacer el chivo, en este libro hay todo un capítulo que trabajo con preceptores, porque durante 4 años yo di capacitación de ESI para preceptores, y el rol de los preceptores es indispensable en la secundaria para poder articular familia, escuela, comunidad, adolescentes y docentes. Tienen una posición estratégica, y realmente si esas personas claves en la institución pueden tener material y formación y revisión
actualizada también trae un beneficio gigante para los chicos y las chicas. Acá tenés la licenciada María Elena de Pols. Acá lo vamos a leer. Dice, excelente espacio de reflexión con una claridad en el desarrollo de estas temáticas. Muy clara y cálida. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Valeria. Sí, bueno, primero, felicitarte, Mariana, siempre es un placer. He tenido la oportunidad de escucharte en otros lados y la verdad que en realidad no es como tanta información. Mucho. Es mucho para una hora. Es mucho. Y yo El año que viene sale posgrado, así que síganme en las redes. Bien, ahí estaremos todos, ¿no? Yo, en realidad, hace mucho que también estoy en un colegio y por ahí yo te escucho y salgo, ¿no? Vamos a hacer, ¿no? A implementar la ESI y cuando uno llega también se nota que también dentro de las instituciones como que por ahí no saben de dónde agarrarse ante todo esto, ¿no? La realidad supera la ficción, además. Exactamente, ¿no? O sea, uno dice, wow, y por ahí, qué bueno que nos puedas marcar estos caminos, ¿no? Voy a hacer otro chivo, ¿no? O sea, los libros están muy, a mí me han servido mucho, y la verdad que creo que una de las cuestiones es poder implementar esta ley, ¿no? Y que se hagan cargo también los chicos, ¿no? ¿Cómo hacemos ese equilibrio? Sí, ¿no? ¿Cómo pero hacer para que haya espacios de participación y los chicos y las chicas se puedan hacer cargo de ese espacio, o sea, poder decir lo que les pasa, también tiene que haber adultos que habiliten. Eso hablábamos también con Vane, que qué pasaba antes y después de la pandemia, ¿sí? O sea, antes de la pandemia se logró como un ritmo más o menos de implementación de la ESI. Vino la pandemia, frizó todos los vínculos, todos quedamos como congelados también, con graves dificultades de manejar nuestra angustia, nuestras posibilidades afectivas, un montón de cuestiones. Y cuando aconteció la pandemia, aunque sea los chicos desde la virtualidad, algo pedían de la ESI y lo explicitaban porque en esta soledad en la que estaban, después me lees porque no veo bien. Sí, yo te lo leo. En esta soledad en la que estaban, el único modo que tenían de transmitir las inquietudes tenía que ver con un chat, con un Meet, con distintos recursos, ¿no es cierto? Y que de un modo u otro hacían que pudieran poner en palabras. Cuando vuelve la presencialidad, parece que nos olvidamos de que hubo una pandemia y una crisis existencial gigante en cada uno de nosotros y nosotras, y se omite la palabra de nuevo, se pasa al acto todo el tiempo. Miren la cantidad de índices altísimos de suicidio adolescente, de violencia de género, de violencia entre pares, no importando el género, o sea, del nivel de locurón que tenemos en este país hoy, que yo no lo voto a este porque es lo que no sé qué, lo del otro, y terminamos con personajes que no son posibles de ser electos y están ahí, pero digo, a mí no me importa nada la política partidaria, pero sí me preocupa la convivencia y el país, ¿sí? Y creo que la ESI también aporta una convivencia un poco más saludable. Entonces, muchas veces lo disruptivo que acontece hoy, post pandemia, es la falta de palabra y es el paso al acto. Pero en ese paso al acto también hay un pedido de ayuda, una exclamación gigante. Cuando los chicos se pegan en el baño o le sacuden no sé qué en la cabeza al otro o inflan el preservativo, o se le ríen a fulanito porque está haciendo cambio de identidad, porque en realidad el que se le está riendo es alguien que tiene una orientación sexoafectiva homoerótica y no se anima, entonces lo hostiga al que tiene al lado, que se está animando a salir del closet. Estas cosas pasan permanentemente, entonces está en la estrategia y en la capacidad de los adultos que estamos frente a las instituciones de generar dispositivos de diálogo, pero contenido, no, bueno, vamos a hablar hoy de sexualidad y a la deriva, no, hay miles de estrategias. Ambos dos libros tienen estrategias, tienen 350 páginas y estrategias de intervención súper comprobadas, realizadas y acompañadas en instituciones educativas públicas y privadas, y que
Además, hay un montón de recursos en el Programa Nacional que también se han ido construyendo de manera federal, por suerte, y que ojalá que sigan vigentes, ¿sí? Alguien Bien. levantó la mano, chicas. Sí, acá primero te Leguizamón. leo. Rita Rain dice, súper clara Mariana, muy entretenido el encuentro, excelente, gracias. Melina Sosa dice, excelente diálogo y desarrollo de ESI, necesitamos aprender y comprender este espacio con claridad y responsabilidad, gracias Mariana. Antonia Osuna, siempre es bueno encontrar espacios como estos que traen claridad a la tarea docente. Claudia Leguizamón dice, los docentes tenemos que seguir aprendiendo de ESI, gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, esto es siga participando, pero uno no puede enseñar ni matemática, ni psicoanálisis, ni geografía sin estudiar. Y a la ESI también hay que estudiarla. Yo los mando a estudiar todo el tiempo a los docentes. No importa si son maestra jardinera, maestra de grado, directora, supervisora, licenciada, magíster. Si usted no está actualizada, no puede seguir enseñando. O sea, esto es triste, pero real. Y no quiere decir... Dale. No es triste, es real. ¿Y real en qué sentido? En que cuando pasan cosas o cosas graves, irruptivas, como un embarazo o como alguna dificultad inmanejable, si se quiere, con respecto a la sexualidad, a un abuso, por ejemplo, no están preparados en general, no están preparados para arribar, por lo menos en el primer momento. No, Después, ni en el primero ni en el segundo, ¿sabes por qué? Lamentablemente a mí me han llamado en muchos casos que ya pasaron las situaciones y que hace 2 años que me decían, ya te vamos a llamar al cole, ya te vamos a llamar al cole, pero la tiene no se anima, pero no sé qué. No se animaban a decir pene y vulva y después tienen un abuso sexual terrible en la institución y claramente no se puede empezar por ahí. Porque ya se llegó retarde, ¿entendés? Entonces todo lo que tiene que ver con prevención y promoción de la salud es laburable, es importante y es necesario tener acuerdos institucionales. Exacto, exacto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o duda. Acá, Natalia dice, excelente explicación. Son importantes estos espacios porque nos abren la mente y descontracturan la enseñanza. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que, a ver, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, lo que queda acá, hay otro, Diego Mesa, así es. Después de la pandemia también hubo una disrupción en la agenda de la política educativa para que los proyectos institucionales actualizados. En este 2023, lo único que se nos ha pedido abordar fue la violencia de género, aun cuando esté vigente la ley. Es necesario que la agenda educativa la estimule. Sí, eso también es cierto. Las políticas públicas para mí estuvieron haciendo agua en los últimos años porque no se contempló todo esto de la afectividad post-pandemia. Los requisitos tenían que ver con la lectoescritura y la habilidad digital, cuando en realidad se estaban matando y las prioridades tendrían que haber sido la convivencia y la ESI, además de la lectoescritura, la matemática y la habilidad digital, ¿sí? O sea, no se puede pensar que solo... nos falta leer y escribir a los chicos y a las chicas. Nos falta además un montón de otras cuestiones. Así que sí, de acuerdo con lo que acaba de decir el colega. Bueno, creo que si no hay ninguna otra pregunta, vamos a dar por finalizado, pero además creo que con un aplauso, porque la verdad que ha sido brillante. Muchas gracias. Agradecerte, Mariana, enormemente tu participación. La presentación tan clara y tan precisa que has hecho. Bueno, tenés un montón de elogios acá en el chat y veremos si hay preguntas que se comuniquen a través de Instagram. El Instagram es MGTR, como la abreviación de Magíster, Mariana Dapués, y ahí, bueno, tienen un montón de posteos que yo voy haciendo, un montón de notas televisivas, de radio, bueno, un montón de cosas. Y además me pueden escribir por los libros, por capacitaciones, etcétera, etcétera. Gracias. Muchas gracias por el hecho. Gracias, Mariana. Un aplauso comercial. Vale. A ustedes. Gracias por escuchar. Bueno, adiós. No, muchas gracias. Un abrazo, adiós. A ver quiénes quedan.